Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. El día de hoy vamos a conversar acerca de un programa que se ha desarrollado por varios años en la Universidad de Costa Rica y que, bueno, ha dado mucho de qué hablar y que muchas personas, no solo dentro de las universidades, sino fuera y fuera de Costa Rica, han reconocido el trabajo que han venido realizando en materia medioambiental. Y es el programa Kioscos Medioambientales. Para hablar de este tema, no solamente del programa, sino del tema medioambiental, la coyuntura medioambiental en el país y también afuera de nuestras fronteras. Nos acompaña José Antonio Mora Calderón, coordinador del programa Kioscos Socioambientales y docente de geografía en la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás, Esteban? Un gusto y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos por aceptar la invitación y a nuestro otro invitado, a Mauricio Álvarez Mora, docente también de la Escuela de Geografía, de Ciencias Políticas, del programa de Kioscos Socioambientales de la UCR y además del IDELA, del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la UNA, quien, bueno, nos hizo las gestiones también para poder hoy ir realizando el programa. ¿Cómo estás, Mau? Un gusto, Esteban, gracias por la invitación, también a José que nos acompaña. Bueno, y muchas gracias a ambos, Mau, por las gestiones también, para poder conversar un poco sobre este tema y bueno, también sobre el tema medioambiental que desde hace algunas semanas ha estado ahí en boca de muchas personas en el país. Temas, Acuerdo de Escazú, por ejemplo, y otras circunstancias a los cuales nos vamos a referir más adelante. Pero quizás si empezamos hablando un poco sobre qué es Kioscos Medioambientales, este programa, cuál es el enfoque, qué es lo que ustedes desarrollan y van trabajando en esto. Bueno, si querés, Mauricio, puedo ir comenzando yo y luego que Mauricio me vaya apoyando acá porque, bueno, nada, un gusto, Esteban, de verdad, que nos hayan invitado acá al programa de Praxis TV y para Kioscos Socioambientales es un gran honor formar parte de este espacio, este ratito. Decía que Mauricio me puede interrumpir porque Mauricio tiene muchos más años que yo en kioscos. Yo tengo 11 años, 12 años de estar por ahí, así que imagínense, Mauricio puede tener ya, este es su 15º año ahí en el programa. Kioscos Socioambientales es un programa de la Vicerrectoría de Acción Social, así como lo mencionás. El nombre completo es Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria. Es un programa que trabaja básicamente apoyando organizaciones comunitarias a través de lo que nosotros le llamamos fortalecimiento organizativo, que es algo muy amplio que engloba muchísimos enfoques, técnicas, metodologías de trabajo, pero son organizaciones comunitarias muy particulares porque son organizaciones principalmente del campo rural, que bueno, en un país tan chiquitito como Costa Rica a veces es difícil hablar de ruralidad y de espacio urbano, pero nos hemos enfocado principalmente en zonas bastante alejadas de la gran área metropolitana, inclusive en algunas zonas de la periferia de la gran área metropolitana. Son organizaciones que están principalmente organizadas, valga la redundancia, frente a lo que nosotros conocemos como conflictos socioambientales. Llámese los impactos socioambientales de la expansión del monocultivo de piña en el Caribe norte costarricense y en la zona norte del país. Llámese la proliferación de proyectos hidroeléctricos que alguna vez sucedió en el Pacífico Sur del país y también en la zona norte, llámese el desarrollo inmobiliario de la costa pacífica norte, allá en Guanacaste, y los impactos en lo que es el abastecimiento de agua, llámese el impacto que puede traer la construcción de un aeropuerto internacional en la zona sur de OSA, y actualmente pues también conflictos
que no son recientes, pero que sí han tenido una, digamos, un lugar mediático muy importante en los últimos años, como es la situación de violencia en los territorios indígenas del sur. Hemos trabajado muchísimas otras temáticas, por ejemplo, el asunto de los bonos de carbono y todo este proyecto de Red Más que vino a proponer la ONU, que en Costa Rica caía, digamos, encima de los pagos por servicios ambientales de FONAFIFO en los territorios indígenas y cómo el territorio Bribri de Talamanca en específico se opuso rotundamente a este proyecto de Red Más. Entonces, si ves, en realidad Kiosco lo que ha trabajado son temas muy diversos, pero que los unifica, digamos, si buscáramos un común denominador de todos estos proyectos o todos estos conflictos más bien, es que son de carácter ambiental. Y hay algo muy interesante acá, Esteban, y es que para Kioscos la noción de ambiental es necesariamente social. Y por eso es que nos llamamos socioambientales. Es decir, nuestra visión de lo ambiental tiene que estar de la mano de las comunidades, tiene que estar de la mano de la gente, porque eso es lo que le da sentido al trabajo nuestro. No sé, Mauricio, si querés. Sí, me parece que la fundación de kioscos es interesante porque se da en un momento de máxima elongación de la autonomía universitaria desde que existe, ¿verdad? Fue en la época del TLC, donde la universidad pública tomó una posición bastante beligerante contra el Tratado de Libre Comercio y en un ejercicio propio de autonomía creó con la institucionalidad de kiosco, pensado en una forma de vincular eh, lo académico, ¿verdad? Toda la producción de información que en la universidad es cotidiana, constante, y muy productiva, pero que se queda generalmente en la universidad y llevarlo a las comunidades, ¿verdad? Donde hacía falta, donde era necesario llevar información y en todo ese proceso nos dimos cuenta que la universidad producía demasiado, ¿verdad? Pero devolvía poco y encontrábamos tesis, ¿verdad? De gente que en las comunidades que nos acordábamos y decía, ay, mira, sí, ese muchacho que vino, nunca supimos en qué terminó. Sí, aquí vinieron, hicieron unas entrevistas, ¿verdad? La gente percibiendo el extractivismo académico y de alguna forma reclamando con más información y más empoderadas, digamos, más enfuerzadas, más politizada, las comunidades dijeron, bueno, pero la universidad tiene que devolver también ese conocimiento y Kiosco se convirtió en un vehículo que articulaba, digamos, ese conocimiento científico, técnico, académico con el saber de las comunidades, hacía una mediación pedagógica que también es uno de los fuertes de Kioscos para devolver a las comunidades. Claramente, nuestros procesos estaban muy pensados desde la educación popular, desde la ecología política, desde el diálogo de saberes. Y atendíamos conflictos como tal, pero también atendíamos procesos de organización, porque entendemos que la construcción de tejido, en este caso comunitario, es importante per se no solamente para atender la conflictividad socioambiental o atender X temas, sino porque se generaba en aquel momento, los lemas eran una democracia activa, digamos, generar una democracia promover una democracia comunitaria de alguna forma. Y entonces, ese fue un poco el origen, claramente, de un proceso que ha tenido muchas etapas y muchos referentes teóricos, tanto de la academia como fuera de la academia, porque, bueno, en todos estos intercambios nos hemos encontrado muchos saberes muy distintos, ¿verdad? Otras formas de ver el mundo que son igualmente válidas y que son igualmente, pues demuestran que pueden vivir en este planeta sin destruirlo y en formas también que no son capitalistas de relacionarse sobre todo con los bienes naturales que ha sido una de las claves en este proceso, ¿verdad? Sí, ahora que ustedes dicen y hablan de esto y la importancia
de ese acercamiento con las comunidades, de ese devolver, ¿no? Importantísimo de las universidades. ¿Cómo se va dando ese proceso de acercamiento con las comunidades y esa construcción horizontal, ¿no? ¿Verdad? Porque no es un ejercicio sencillo y además es un ejercicio importantísimo. Esto que mencionaba Mauricio, que es muy común de encontrar en comunidades, de que llega alguien y desapareció y la gente hace este reclamo, ¿verdad? Este justo reclamo. Pero en este proceso que ustedes han llevado, ¿verdad? ¿Cómo se va dando la experiencia, ese trabajo, dialogar con las comunidades, ¿verdad? De esa construcción, ¿verdad? No construyendo objetivos desde la universidad, sino construyendo objetivos en conjunto con las comunidades que trabajan. ¿Cómo se va dando ese proceso? ¿Verdad? ¿Y qué experiencias además ha llevado esto en el ejercicio del programa, ¿verdad? Subsiguientemente. No sé qué va a decir Mauricio al respecto, pero yo creo que es importante, Esteban, que las personas que han pasado por kioscos, sean docentes, sean estudiantes, no solamente estamos vinculados en la cuestión académica, sino que también somos personas militantes políticas, somos personas activistas, somos personas que estamos cerca y dentro de los movimientos sociales. Así que, digamos, en ese sentido, no ha sido completamente ajeno, digamos, el acercamiento, sino que también hemos sido como bastante cercanos a muchos de estos conflictos socioambientales, ¿verdad? Recuerdo el caso en Puerto Viejo de la Marina de Yancalina, ¿verdad? La Marina que se quería construir en Puerto Viejo. Ahí sí, Kioscos había estado trabajando al principio en esta coyuntura, como decía Mauricio, del TLC, y ya se habían generado lazos y vínculos con organizaciones comunitarias. Entonces, ya cuando se dio el asunto de la Marina, ¿verdad? Ya Kioscos tenía un vínculo previo con algunas personas, lideresas, líderes comunitarios, con quienes se podía empezar el trabajo. Yo no podría decirte jamás que es una receta y que siempre es así, ¿verdad? Siempre ha funcionado, digamos, o más bien ha funcionado de formas muy distintas. Por ejemplo, actualmente hay un compañero en Kioscos, Luis Sanabria, que es más literalmente como las organizaciones que lo llamen por teléfono y que le soliciten algún tipo de acompañamiento, y él ve cómo dentro de Kioscos puede intentar meterlo dentro de los proyectos que él coordina. Así que yo te diría que son vínculos que se van gestando de formas muy distintas, pero que en definitiva la particularidad para que se gesten es, pues, primero la apertura de kioscos, de poder acompañar, ¿no? Eso es sumamente importante. Y también la cercanía que tenemos las personas docentes y estudiantes del programa con los movimientos sociales y con las luchas ecologistas que hay en el país. Y también ahí es importante decir que si bien somos militantes, ¿verdad? Unos con mucha trayectoria, otros con menos, pero eso no es tan relevante, pero sí entendemos que hay una diferencia y la vivimos todos los días en estar ubicados desde el Estado, porque finalmente la universidad pues, es del Estado. Quisiéramos que la autonomía fuera algo más permanente, pero no lo es, digamos, la autonomía es algo bastante, eh, que se diría yo, como etéreo, por decirle algo, pero, digamos, hay que estar todo el tiempo ensachando los límites institucionales para poder hacer acción social, ¿verdad? Porque primero, es claro que no es una prioridad en las universidades por muchas razones, ¿verdad? Por presupuesto, sobre todo, pero sobre todo también por la forma en que se han construido las universidades. O sea, las universidades, pues yo a veces veo cómo funcionan las iglesias y veo más eficiencia en algunos sentidos en las iglesias que en la universidad, ¿verdad? Los tiempos son complicados, los procesos son sumamente lentos, y la universidad pues funciona en un ritmo y la vida real y las comunidades funcionan en otros ritmos, ¿verdad?
funciona en sus ratos libres, funciona con tiempo voluntario, funciona los fines de semana, funciona en los momentos que la universidad cierra, etcétera. Entonces, para hacer, para hacer lo que hacemos tenemos que estar constantemente inventando figuras dentro de lo que se puede, ¿verdad? Porque en eso no hay nada que podamos inventar que no esté regulado o que no esté sobre la legislación, ¿verdad? Pero digo yo, algo tan sencillo como unas facturas de unos botes que eran un mundo hacer en Salamanca o unas facturas sí, para la comida de la gente que en Alto Urén o en no sé dónde, en Salamanca, pues hay que resolver de alguna forma. Y tanto los programas que trabajamos desde la ruralidad, de ahí hemos tenido que, digamos, de alguna forma empujar para que la universidad vea más allá de sus narices, ¿verdad? Más allá de sus ombligos y pueda, digamos, realmente llegar a un montón de comunidades que si no es realmente imposible, que no hay institucionalidad pública, primero, del todo, o sea, que la institucionalidad es todavía una utopía en comunidades. Nos hemos encontrado en los altos que la gente de Salamanca, que la gente no tiene ni cédula, ¿verdad? Entonces, a veces hasta nos piden una firma y una copia de una cédula y la gente simplemente no ha tenido la necesidad. Yo diría que dicha que todavía hay ciudadanos que no son ciudadanos, ¿verdad? Y que se niegan digamos, a resumirse en una cédula por una cuestión cultural, porque simplemente no, digamos, si Google les dejó, digamos, en este caso Dios les dejó como unas reglas de uso y de vida que no les es necesario ser ciudadano como tal o no ejercen, digamos, ningún tipo de ciudadanía formal, pero hay que decirlo, que igual son ciudadanos y que tienen todos los derechos y, y bueno, no tienen tantos deberes, pero tienen por lo menos los derechos asegurados. Entonces, bueno, yo creo que eso es importante, siempre estar pensando de que hay muchas contradicciones desde la estructura que conformamos, pero eso no impide que nos mueva mucho la mística y que nos mueva mucho el deseo de colaborar con la gente y tratar de llevar un poquito digamos, de academia y de acción social a las comunidades que en este caso atendemos, ¿verdad? Muy bien, ya tenemos que hacer la primera pausa, pero bueno, ya regresamos y continuamos hablando un poco sobre esto y ya vemos otros escenarios también sobre los que queremos movernos dentro de esta entrevista. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Epistemología es una de las áreas de la filosofía que se encarga de la justificación de las creencias y de cómo conocemos el mundo, siendo una de las áreas fundamentales en el desarrollo de conocimiento y en la aplicación práctica que puede derivarse en las ciencias. La epistemología, siendo un área fundamental de la filosofía, permite razonar sobre el mundo por medio de la lógica y de ahí derivar posteriormente una filosofía práctica como la ética. Bienvenidos de nuevo
a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con José Antonio Mora Calderón, con Mauricio Álvarez Mora, sobre este programa de kioscos socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR. Ya veníamos hablando un poco, nos contaban un poco del trabajo que se ha venido realizando y de, bueno, la forma en que ustedes entienden ese tema, el tema ambiental, y eso es sumamente importante, ese prestar atención a ese elemento social. Ahora, eh, ¿cómo se ha visto o cómo ven ustedes el trabajo y la postura que se está teniendo a nivel de materia medioambiental en el país actualmente? ¿Verdad? Que esto es un elemento amplio a discutir. Y además, ¿verdad? Eh, esa relación, ¿verdad? La relación que pueda existir entre el mismo programa y la universidad y otras instituciones de gobierno que tienen que enfocarse o que se enfocan de alguna manera en el tema medioambiental y en el tema social, ¿verdad? También tomando en cuenta algo que ahora mencionaba José, y es el impacto social, ¿verdad? Que también se da por medio de otros temas medioambientales, ¿verdad? Que es importante aglutinarlos en esto. Mauricio, si quieres comenzar vos. Bueno, sí, definitivamente nuestro programa responde muchísimo a lo que pasa en el contexto, ¿verdad? Y nosotros estamos haciendo siempre una permanente lectura de lo que pasa a nivel nacional, eh, análisis de coyuntura, ¿verdad? Foros, y nos mantenemos siempre, hacemos bases de datos de todo lo que está pasando a nivel no solamente ambiental, ¿verdad? Sino a nivel social, a nivel laboral, y vemos como el asunto ambiental desde una óptica un poquito más amplia, ¿verdad? Como política pública en general, cómo incide eh, y cómo transforma digamos, el tema ambiental, ¿verdad? Porque evidentemente hay un agotamiento de los bienes naturales, hay un uso inapropiado, y hay además, una acumulación, ¿verdad? Desproporcionada en cuanto a estos bienes. Entonces, realmente vemos desde la política pública, bueno, estamos siempre monitoreando mucho lo que pasa en la Asamblea Legislativa, proyectos de ley. Eh, a nivel de la universidad, pues nos toca estar respondiendo muchísimas consultas, ¿verdad? De lo que son proyectos de ley, ¿verdad? De minería, proyectos de ley de tema de agroindustria, de tema en general de agua, etcétera, que ha sido de los temas más polémicos. Y de hecho, uno puede ver una constante en la política pública que se ha concentrado muchísimo en temas socioambientales, ¿verdad? Porque claramente hay signos eh, eh, de que el capital está acumulando muchísimo a través de este tipo de bienes. Eh, entonces, bueno, para tener un buen acercamiento hay que tener una buena base, primero de información y también de interpretación de datos, porque generalmente lo que se dice en política es menos importante que lo que no se dice, ¿verdad? Y en general, en la realidad eso funciona para todo, ¿verdad? Entonces, a veces es más el ejercicio de leer lo que no se dice, y dónde están ¿verdad? Los puntos ciegos de la política pública, y entender eso en un contexto donde el Estado está sumamente débil, ¿verdad? Entonces, hay un proceso claramente de reducción y de flexibilización del Estado, en un proceso donde se amplía las capacidades para extraer bienes comunes, y se da todo este tipo
de beneficios a la empresa privada y al capital para la inversión, ¿verdad? Y eso implica un proceso muy importante de regular. De hecho, prácticamente uno ve desde los últimos 4 o 5 gobiernos, ha sido un proceso constante de regulemos, o sea, la cuestión laboral, lo de la caja, ¿verdad? Y uno no puede leerlo segmentadamente, o no debería leerlo segmentadamente, sino verlo de una manera más integral, ¿verdad? Como qué tiene que ver la caja con la protección del ambiente, ¿verdad? Y tener una caja fuerte en relación a, por ejemplo, a la agroindustria, donde hay una serie de impactos en la salud, de la contaminación y el uso de insumos que nos convierte en uno de los principales eh, consumidores de plaguicidas del mundo, ¿verdad? Y que finalmente terminan en el agua de la gente, en este caso que le estamos dando seguimiento en Cipreses de Cartago, que aparece las moléculas de la degradación del clorotalonil, que es un fungicida, en el trópico es amo y señor de la producción y que se sabe que no solamente hay en ese momento 10.000 personas afectadas, sino que la proporción va a ser, apenas se tengan los análisis, que claramente han sido por la capacidad de movernos en las universidades, ¿verdad? Porque algo tan simple como una molécula degradada, que es como la hija del formulado, en este caso que es el clorotanonil, pues el Estado no tenía la capacidad de monitorearlo. El Estado tenía la capacidad de monitorear 19 moléculas principales y no tanto moléculas ya degradadas. Entonces tuvo que ser el IRES de la Universidad Nacional, que además no es una institución acreditada porque claramente bajo los procesos del Estado, sino bajo más bien la lógica de una actividad académica que no necesita acreditarse porque eso es un requisito, digamos, que no necesita cumplir la academia, porque la academia lo que hace es ciencia. Sin embargo, la ciencia, el servicio de la gente y tener esa información es gracias, de alguna forma, a tener esa vinculación entre las universidades y a poderle responder a la gente casi que de manera inmediata, sabiendo que va a ser un problema no solamente de 2 o 3 comunidades, sino prácticamente de todo Cartago y de toda la zona de la producción, digamos, hortícola del país, que consume una cantidad increíble de plaguicidas, ¿verdad? Entonces, hay que estar en ese proceso constante de monitorear las leyes y la realidad para poder realmente tratar en nuestras capacidades y en nuestro pues, entorno inmediato, pues cambiar lo que nos toca, porque en teoría nuestra misión como universidades no necesariamente solo enseñar a las personas que están en el aula, sino transformar la sociedad es nuestro fin, ¿verdad? Como universidades. Lo que pasa es que en ese camino terminamos o nos están metiendo en una lógica de nada más ser enseñaderos 24/7 sin ninguna vinculación con la realidad. Y nosotros hemos dicho, la acción social puede ser más bien un punto de partida de la academia, ¿verdad? Si nosotros resolviéramos cosas más concretas, la gente pues estaría más enterada de lo que hace la universidad y la sentiría como más propia y la defensa de las instituciones públicas, en este caso de las universidades, sería más fácil porque es una universidad pues más cercana a las necesidades de la gente, ¿verdad? Y eso creo que es lo que también tiene que entender un poquito las universidades y ser un poquito más ágiles en este encuentro, ¿verdad? Con la gente. Y yo creo que algo también que es como parte de esa contradicción de que trabajamos para una universidad pública y por tanto somos parte del Estado de alguna manera, es ver, como decía Mauricio, en las últimas administraciones, gobiernos de turno que han ido promoviendo pues claramente una liberalización de la economía y por tanto una reducción del Estado, pero no de todas las partes del Estado, ¿verdad? Es decir, hay sectores que han sido más directamente golpeados
claramente el sector ambiente, ¿verdad? Vemos un desmantelamiento del MINAE, de la CETENA y de las distintas instituciones en materia ambiental, pero también vemos un desmantelamiento en materia cultural, en materia de salud, ¿verdad? Y seguridad social, y sin duda también en materia educativa. ¿Verdad? Yo creo que también parte de esa lectura integral a la que nos invita Mauricio es ver, por ejemplo, cómo el desfinanciamiento a las universidades públicas, ¿verdad? Que lo hemos, en el caso de kioscos, como toda la acción social de la Universidad de Costa Rica, lo hemos vivido en carne propia, ¿verdad? Es decir, hace menos de 3 años estábamos viviendo casi un cierre técnico como programa, precisamente por esta cuestión del desfinanciamiento de las universidades públicas y cómo entonces también vamos viendo una afectación en las distintas esferas, pues, de la sociedad costarricense. Entonces, claro está que el ejercicio del análisis de coyuntura y lectura de la realidad es un tema central para el programa, no solo porque es el tema directo con el que trabajamos, ¿verdad? En materia socioambiental, sino también pues por un tema de sobrevivencia, ¿verdad? Es decir, la lectura de la realidad también nos permite ir viendo la, el contexto con el que estamos trabajando, ¿verdad? Y sobre todo también creo que es importante en estos cambios de gobiernos y políticas públicas ir observando los modelos de instituciones que se van perfilando. Y en eso yo metería también el modelo de universidad pública, ¿verdad? Es decir, un programa como Kioscos Socioambientales que trabaja en temáticas de conflictividad socioambiental y bueno, todo lo que mencionaba antes Mauricio, en una universidad cada vez más desfinanciada, pero al mismo tiempo desde adentro, cada vez más perfilada hacia un corte neoliberal, ¿qué tanto sentido tiene? Entonces también ha sido parte de ese ejercicio, pues, ir entendiendo la coyuntura para ir ubicándonos y acomodándonos en el contexto y pues ir viendo por dónde enfocar el trabajo. Así que, pues definitivamente, esa lectura de las políticas públicas es central para el trabajo nuestro. Sí, nos quedan unos 2, 3 minutos de este bloque. Eh, y quizá para ir adelantando las cuestiones de lo que viene. ¿Cómo, cómo se valora? Ujú. Hay un discurso, ¿verdad? Que no es nuevo, ¿verdad? Sobre a nivel externo, a nivel exterior de la Costa Rica verde, de la carbono neutralidad. Hay una palabra que a mí me resulta preocupante porque se habla no solo de mitigación en torno al cambio climático, sino se habla de la adaptación al cambio climático y la gran pregunta es a qué se refieren con adaptación, ¿verdad? Eh, ¿Cómo ustedes valoran, verdad, las posiciones estas que han tenido o que tuvo muchísimo el gobierno anterior y que incluso en foros internacionales el gobierno actual también ha dicho que va por la misma ruta, etcétera? Sin embargo, hay ciertas contradicciones en términos a, por ejemplo, el acuerdo de Escazú. Quizá como preámbulo a lo que vendría en el último bloque. Yo diría rápidamente, Esteban, que definitivamente la lectura de lo ambiental no es homogénea, es decir, hay muchos enfoques para poder comprender lo ambiental y definitivamente hay un discurso hegemónico de lo ambiental, que es precisamente este discurso de adaptémonos al cambio climático, busquemos mecanismos para compensar los impactos ambientales de determinado proyecto, alineémonos a los objetivos de desarrollo sustentable, etcétera, etcétera. Pero eso es una mirada hegemónica de la lectura de lo ambiental y es definitivamente una mirada de arriba hacia abajo, si tuviéramos que verlo como una cuestión medio cartesiana, ¿no? Y la lectura que hacemos desde el programa, y creo que aquí hay como una influencia muy importante de las ciencias sociales, es una lectura completamente crítica, un enfoque crítico de lo ambiental, donde más bien pensamos la realidad de abajo hacia arriba, si se quisiera. Y es desde la realidad local de las comunidades que hacemos una comprensión de lo ambiental y cómo muchos de estos proyectos desde arriba, cuando llegan abajo, llegan más bien como distintos mecanismos de despojo, ¿no? O a veces simplemente se quedan en el aire, se quedan allá arriba como un discurso
pues para generar algún tipo reputación internacional, ¿verdad? Como sabemos bien en este país, pero muchas otras veces lo que evidencian es un doble discurso ambiental que tiene Costa Rica. Bien, vamos a hacer una breve pausa y venimos a este último bloque que, que ya con lo que nos adelanta José promete buena carnita, ¿no? Para esa discusión, porque es un tema bastante relevante y bastante importante al que tenemos que prestar atención. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. ¿Por qué filosofía? En mi caso, yo ya había cursado una carrera en economía y una en estadística, trabajo en investigación y me di cuenta que realmente me es súper necesario desarrollar este pensamiento crítico objetivo que siento que es posible desarrollarlo dentro de la carrera de filosofía. La filosofía me abre una puerta constante en la búsqueda del conocimiento. Me ayuda a criticar, a debatir, dialogar y argumentar. También me ayuda a ser no solo una mera espectadora del mundo, sino un ser activo, para poder descongelar los pensamientos, buscar los vacíos y luego llevar todo a la práctica. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando sobre este programa de kioscos socioambientales y continuamos conversando también sobre este tema, ¿verdad? De problemas medioambientales, sociales y demás, ¿verdad? Que nos han venido presentando tanto José Antonio Mora Calderón como Mauricio Álvarez Mora. José, cerrábamos el bloque anterior precisamente y vos hacías y ya dejabas ahí varios elementos, ¿verdad? Propios de estas políticas que se tratan de desarrollar y muchas enfocadas en los objetivos de desarrollo sostenible, que además se ha transformado como en una moda, ¿no? Donde todo lo que hacemos, incluso desde las universidades, se trata de justificar en tanto se relacionan o cumplen con las metas de los objetivos del desarrollo sostenible. Sin embargo, la lectura crítica de los objetivos de desarrollo sostenible a veces parece escasa. Y cuando nos enfocamos en los objetivos relacionados al cambio climático, al clima y demás, lo que encontramos mucho es esta idea de adaptarnos a los riesgos, ¿verdad? De resiliencia y capacidad de adaptación, ¿verdad? O de que cómo los países desarrollados van a girar dinero a los países subdesarrollados para que puedan hacer frente a lo que llamaríamos las tortas que ya ellos se jalaron, ¿verdad? Entonces, hay más que todo una idea donde cuando hablaríamos de los cambios concretos y reales necesarios, parece que no se toman en serio, ¿verdad? Parece que lo que se plantea es adáptese a esto, ¿verdad? Porque cambiar las formas que se han desarrollado, las formas que ya son las
bueno, las formas que ya no pretenden modificarse, ¿verdad? Ya pensar en cambiar esto parece complicado, parece no tener posibilidades reales. Pero si quieres, continuamos con esto que mencionabas al cierre pasado, nos parece sumamente importante, ¿verdad? Cómo tiene que haber una mirada realmente crítica a estos supuestos objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? No son una receta que nada más hay que seguir al pie de la letra, no son unos mandamientos que si no nos excluyen de todo lo demás. Tenemos que verlo de otra manera, tenemos que verla de otra forma y no bajo esa misma directriz hegemónica que parece que se nos quiere imponer, donde no hay alternativa, ¿no? Decía Mark Fisher en aquel libro del realismo capitalista, ¿no? Parece que no hay alternativa. Es lo que nos parece que nos quiere montar. Yo creo, Esteban, que también hay algo importante en esto, y es cómo ubicamos a Costa Rica en ese escenario internacional, en este discurso ambiental, ¿no? Porque es claro que desde que los distintos gobiernos y países se dieron cuenta que algo estaba pasando ambientalmente, nunca quisieron tomar cartas en el asunto con respecto a que la verdadera solución era cambiar el modelo económico de lo que es verdaderamente la causa de esta gran crisis ambiental, ¿no? Entonces, bueno, por ahí hay una cuestión como en la que desde Kioscos también hemos sido como muy críticos y críticas, y es este discurso del desarrollo sostenible, ¿verdad? Como una forma en que se nos ha metido en la cabeza de que es posible hacer capitalismo verde, es posible seguir acumulando riqueza, pero al mismo tiempo vivir en armonía con la naturaleza, ¿no? Y que es un discurso que ya vamos para 50 años y que definitivamente en estos 50 años no hemos visto ni un solo progreso en términos ambientales, sino más bien pues se va agravando la crisis climática, se van agravando los extractivismos, como lo decía Mauricio, y por tanto también se va agravando la desigualdad social. Son pocas las personas que acumulan riqueza en el mundo y es increíble la cantidad de población mundial en pobreza, empobrecida y tal. Entonces, ¿dónde está Costa Rica en medio de esa gran narrativa internacional? Costa Rica se ha posicionado internacionalmente como un país verde, un país de conservación, un país que ha logrado generar economía inclusive a partir de estos principios de conservación, que claramente le ha dado un lugar de un país excepcionalmente verde, un país que tiene como esa excepcionalidad ambiental. Y que bueno, que nosotros que vivimos aquí adentro y que trabajamos directamente temas ambientales, sabemos que esto no es más que una fachada de un país igual de extractivista, un país igual de destructor en temas ambientales, y que por tanto, pues definitivamente es una doble cara, que era un poco lo que yo estaba mencionando al inicio. Ahora, definitivamente el tema ambiental y el tema, por ejemplo, del cambio climático, para hablar en específico, mueve plata. Yo creo que en eso Costa Rica no ha sido como tonto en el sentido de que ha intentado buscar ese financiamiento en temas climáticos, aunque definitivamente hay que decir las cosas como son, esos no son ninguna solución verdadera al cambio climático, porque estamos partiendo de mecanismos, básicamente les llama mecanismos de compensación, donde los países industrializados, países del norte global, que son verdaderamente los responsables de la emisión de gases de efecto invernadero y de todos los impactos ambientales que han provocado esta gran crisis ambiental y crisis climática, lo que hacen es que dan presupuesto y financiamiento para que los países del sur global conserven, entre comillas, porque son en realidad áreas de conservación que ya de por sí estaban destinadas para la conservación. Y a cambio de estos países y las distintas industrias, empresas, se les da una medallita, ¿no? Una medallita de carbono neutralidad, de que estás aportando a las soluciones ambientales
¿verdad? Y estás aportando a transformar el mundo, cuando verdaderamente sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? Y Costa Rica forma parte de ese juego. Costa Rica es uno entonces de los países que conservan, ¿no? Que reciben financiamiento para la conservación, y así países del norte global pueden seguir contaminando. Por ahí es por donde va la cuestión internacional de este país, ¿no? Yo siento que por otro lado, esto es una opinión muy, muy personal. Em, Percibo que en los últimos años a los gobiernos les va cada vez importando menos ese papel ambiental, o excepcionalmente ambiental, que ha tenido Costa Rica, porque no ha sido la primera vez que hemos estado en noticias internacionales. Bueno, Mauricio lo decía, primero como el principal país importador de agroquímicos. Segundo, hemos sido también como el principal país en algún momento exportador de piña. Es decir, cualquier persona que sepa cómo se produce la piña sabe que eso ambientalmente no es sostenible. Y cualquier persona que sepa los impactos en la salud humana y la salud ambiental que tiene un agroquímico, sabe que eso no es propio de un país que se jacta de ser internacionalmente ambiental y tal. Entonces, voy a dejarlo por ahí para darle un poco también, Mauricio, que sé que tiene mucho que decir al respecto. Sí, yo pienso que uno de los parteaguas de estos que menciona José es que se puede ver muy bien es el acuerdo de Escazú, ¿verdad? Yo decía que esto es como un parteaguas, un antes y un después, eh, porque se lleva esa imagen al ridículo, ¿verdad? Se cae desde el punto más alto que se puede hacer, ¿verdad? Venir aquí, hacer venir a 30 gobiernos diferentes y hacer un papel de que se va a firmar y Escazú y esto que lo otro, y hacerlo en Escazú y dos, dos doritos después, tres doritos después, el gobierno que viene, el siguiente simplemente lo mete en una calculadora política y lo enfría, que fue el gobierno de Carlos Alvarado, ¿verdad? No le daban los números y no quiso llevarse el ridículo, pero como en todo quedó mal con todo el mundo, ¿verdad? Y el que viene simplemente ya tiene poco, poco le importa el tema ambiental y está en una franca desregulación total y definitiva y permanente, ¿verdad? Ayer anunciaban, anteayer anunciaban que el MINAE desaparece parte de la sectorial de energía, que hace política pública de la energía, ¿verdad? Hablando del tema de cambio climático, que debería ser clave, ¿verdad? Porque es el principal generador, es la forma como consumimos el combustible, principalmente el petróleo, y desregula Setena, hace una mega reforma que no es solamente para minar, es importante decirlo, que está en todo el sector ambiental, inclusive presentaron un proyecto para volver a funcionar, creo que son los liberales, para refusionar nuevamente MINAE en el MAC, cuando ha sido una lucha permanente sacar al tema ambiental del MAC, precisamente porque ejerce una rectoría de hecho sobre temas ambientales en cuanto a la agroindustria. Entonces, realmente hay un retroceso en todo esto y posiciones que se podían tener, hasta que inclusive uno veía a veces a Oscar Arias en posiciones progresistas en el tema ambiental, ¿verdad? Que es bastante conservador. eh, Ahora este gobierno realmente poco le interesa, ¿verdad? Poco le interesa y hay un proceso claro de reducir el Estado y reducir, por ende, las capacidades de control, ¿verdad? Del Estado. Si no es, digamos, yo digo, legislación ambiental, esto, digamos, sin participación social, la legislación ambiental que se pretenda aprobar es un saludo a la bandera, porque tenemos leyes que no se cumplen, tenemos leyes para regular todo, pero tenemos poca capacidad de fiscalizarlo sin un Estado que tenga recursos, ¿verdad? Al MINAE se le acaba la gasolina, a las actividades de control se le acaba la gasolina,
los primeros 15 minutos del año. O sea, eh, entonces realmente si la sociedad civil no se organiza para hacer cumplir la ley de oficio ya no funciona. O sea, la constitución ya no funciona. De oficio no funciona porque si no hay una sociedad que se organiza y la hace cumplir, ya no funciona de hecho. Y eso es preocupante porque, digamos, es como la barbarie liberal en la que estamos, donde el que presiona y el que tiene más poder finalmente es el que define la política pública y disputa todos estos espacios. Entonces, también hay que ser muy críticos y con eso quería cerrar de este tema de los objetivos de desarrollo. O sea, esto llegó a la universidad, en la burocracia institucional de la universidad, que está totalmente, muchas veces desconectada con la realidad. O sea, nadie se puso a preguntar quién hizo esos objetivos. O sea, cómo fue el proceso social para definirlo. No, esos fueron los presidentes, son de esos acuerdos que salen de Naciones Unidas, que son como un embudo, ¿verdad? Donde solo llega lo que les interesa, donde las transnacionales tienen la capacidad de veto, donde las cosas, digamos, las buenas voluntades terminan lavadas en los corredores, ¿verdad? Desapareciendo y llegan, digamos, por el tope, por el tipo de forma en que se toman decisiones, llegan finalmente a enunciados que son prácticamente letanías, sin mucho sentido, que se repiten y uno dice, sí, sí, hay que adaptarnos, sí, pero bueno, eso nadie sabe qué es realmente. Parece hay que renunciar, parece que dice hay que renunciar a hacer algo y vivir resignadamente de que esto va para largo y va a ser más profundo y permanente en el futuro, ¿verdad? Hablando como del cambio climático. Sí, ya, ya tenemos que ir cerrando, pero bueno, esto que mencionan, muy importante, ¿verdad? Eh, hace, hace poco, DW sacaba una nota que decía Acuerdo de Escazú en Costa Rica, del liderazgo al olvido. El titular de esta nota de la cadena alemana, ¿verdad? Y esto que decía Mauricio, sí, en efecto, y que mencionaba también José, ¿verdad? De que parece que poco les ha importado seguir sosteniendo esta imagen, ¿verdad? Del país. Y también esto de los objetivos de desarrollo sostenible, que, como bien decía José, no hay un cuestionamiento al modelo político económico. No hay un tema sobre objetivos sobre eliminación de la pobreza, sobre hambre cero, etcétera, pero ni un solo cuestionamiento a las formas de acumulación inmorales, ¿m? Sobre las formas de explotación, ¿verdad? Eso parece que se da por sentado de una forma natural, esas formas de acumulación que además van de la mano de desbaratar lo que pueda quedar de un Estado social de derecho, ¿verdad? Que más bien lleva a la dirección de pensar de nuevo solamente en el individuo y precisamente en mecanismos que van muy de la mano de esto, ¿no? O sea, del olvidarse de ese elemento social y pensar más en el mérito particular y la posibilidad de acumular la mayor cantidad posible. Eh, Quizás si tomamos un minuto de cierre para cada uno, ¿verdad? Respecto a todo lo a lo que hemos venido hablando y también lo que viene, ¿verdad? Y el trabajo que vienen desarrollando y qué será lo que acontece también y lo que se viene trabajando desde Kioscos. Bueno, este año Kioscos tiene 9 proyectos de acción social y nos estamos vinculando con 6 proyectos más. Entonces, bueno, en este momento tenemos bastantes proyectos, bastante trabajo, sobre todo en la zona sur del país y mucho en los territorios indígenas, en Salitre, en Térraba, en Chinaquichá, es a donde tenemos bastante trabajo. También hay un TCU que trabaja principalmente en la zona del Pacífico Central, todo el tema de los conflictos asociados al agua, sobre todo hidroextractivismos, minería no metálica,
concesiones privadas, etcétera. Tenemos un observatorio de bienes comunes que está trabajando en distintos conflictos socioambientales muy invisibilizados en este país, sobre todo en Maquencal, en la zona norte del país, acá en Bebedero, en la zona de Escazú, también trabajando en la zona del Valle de la Estrella. Y tenemos también, principalmente son esas zonas en las que estamos trabajando en este momento. Tenemos un programa de radio, que de hecho Mauricio es el coordinador del programa de radio de Voces y Política. Y este año pues queremos hacer varias actividades, sobre todo con las distintas comunidades con las que trabajamos, sobre todo actividades en formato de encuentro, para seguir conversando lo que está pasando en el país y seguir viendo cómo pues las comunidades están buscando alternativas frente a estos escenarios que los hemos comentado bastante en el programa del día de hoy. Entonces pues ahí continuamos, Esteban, seguimos trabajando. Sí, bueno, también hay otro proyecto que está trabajando, que está iniciando, bueno, dos proyectos en la Escuela de Sociología, uno sobre economía social popular, ¿verdad? Que recoge muchas de las experiencias que se dieron en pandemia para mejorar, digamos, la economía comunitaria. Y es otro proyecto que se está iniciando con el INA, con las Mujeres Semillas, que es un programa pensado para mujeres rurales, indígenas y campesinas, y que le va a dar seguimiento, ¿verdad? Después de una capacitación que dan en el INA, muy intensiva, y les va a dar seguimiento pues en las comunidades, de que estas mujeres se articulen y tengan pues sobre todo mejoren su autoconsumo y autosubsistencia, porque realmente por ahí va enfocado. Y el proyecto también que yo coordino en geografía, que está, digamos, también ayudando en cipreses, atendiendo todos estos tipos de conflictos en un mapa más grande. Y bueno, de hecho lo que tenemos, pueden estar siguiendo el Facebook, ¿verdad? Y ahí estamos publicando, el Instagram, donde ahí estamos publicando pues una gran cantidad de actividades. La semana pasada hicimos foros, esta semana que están, también vamos a hacer muchas actividades y mantenerse siempre pues informados, y participando de lo que ofrecemos como un programa. Hay cursos cortos, hay muchas formas de vincularse al programa, no solamente para estudiantes, y sino también para las comunidades que de alguna forma tratamos de ver. A veces no podemos ser nosotros, pero a veces lo que podemos hacer es vincularlo con otros proyectos de la universidad, que pueden trabajar, inclusive de las otras universidades públicas, donde también pues algunos damos clases y seguimos como en contacto, apoyando también todo lo que se hace en el tema ambiental. Muy bien. Bueno, muchos éxitos en lo que viene para ambos y para el programa y todas las personas que lo conforman, y bien, pues seguir adelante, ¿no? Que es lo que nos queda. Y muchas gracias, José, Mau, por haber sacado un ratito el día de hoy para este programa, para poder conversar un poco sobre esto. Y bueno, quedan las puertas abiertas para futuras colaboraciones, ¿verdad? Y algunas otras cuestiones más que podamos hacer. Y muchas gracias a todas y a todos quienes nos observan. Y hoy nos vamos con esta canción del cantautor costarricense Oscar Pino, y esto que se llama Baulas. Hasta la próxima. Chao. Para Jairo Mora. Ella se detuvo al caminar, tocó su rodilla, me miró y sonrió. Es como un gato que entra en el corral, la punta de sus dedos un papel que ardió. Ansiosa estás,
sorbiendo cayuina. Pero no más que yo, decidiendo cómo irte a hablar. Entendí señales que se envían sin hablar. Mírame, sabes que sin palabras no sé mentir. Recuerdo que me hablaste de Moín y del joven Jairo que resucitó, porque no fue en vano tanto amor. La lucha no se acaba, ¿quién se va a rendir por este hogar de agua frágil? Si vine del mar y una baula me trajo aquí, entendí señales que se envían sin hablar. Mírame, sabes que sin palabras no sé mentir. El metro que esperaba años atrás, tras las estaciones para frente a mí. Si historia es un pasado que inventar, otro vuelo innegable y no olvido jamás. Si el tiempo es una rayuela, si los meses no son más que páginas que arrancar, entendí señales que se envían sin hablar. Mírame, sabes que sin palabras no sé mentir. Entendí señales que se envían sin hablar. Mírame, sabes que sin palabras no sé mentir. Entendí señales que se envían sin hablar. Mírame, sabes que sin palabras no sé mentir. Gracias, muy amables.